Mariana, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Vamos entrando despacito. Hola Laura. Hoy los veo un poco más a los que van entrando, qué bueno. Hola Alicia, lindo verte por acá. Bueno, qué bueno, de a poquito nos vamos sumando. Para los que vienen por primera vez a estos encuentros, a estas pausas de los viernes, les contamos que estas pausas son compartidas con Virginia Gawel y Fabiana Fontevila, que cada viernes proponemos esto, ¿no? Parar un poquito, detenernos, cerrar la semana con alguna reflexión, con algo que nos haga ir un poquito para adentro, a reflexionar, a pensar en un tiempo que vivimos con tanta vorágine. Hola Mila, qué lindo verte, siempre presente. Y bueno, y a veces necesitamos, ¿no? Esto de poder hacer una pausa, detenernos, mirarnos, mirar a los otros, reflexionar, para poder ir encontrando algunas respuestas, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece que hay algo que creo que es fundamental en estos tiempos, y es no perder la humanidad, ¿no? No perder la esencia pura de lo humano, de esto que nos hace sentirnos propiamente humanos, de esa esencia pura que necesitamos a veces como recuperar, ¿no? Como sacar un poquito para adelante. Porque nos tocan tiempos complejos. Calculo que cada tiempo en la historia de la humanidad ha sido complejo, pero este es el que nos toca a nosotros. Y entonces hoy pensaba, cuando estaba preparando el tema, algo que escuché a lo largo de estas semanas en el consultorio de distinta manera, y me pareció que estaba bueno y que tiene que ver con la incertidumbre, con el temor, en muchos aspectos, ¿no? Y en muchos niveles. No solamente en el plano de lo social, sino también de lo personal, de la propia historia y de la propia vida. Y entonces dije, bueno, quizás es un buen tema para compartir, ¿no? Para poder reflexionar entre todos, para poder escucharnos y a la vez para poder ayudarnos, porque creo que la idea fundamental de esto es ir generando red, ¿no? Es ir generando comunidad, aunque no nos veamos en vivo y en directo, pero sí nos sentimos. Yo sé que ustedes están ahí, ustedes me ven, pero el saber que están ahí genera algo distinto, ¿sí? Más allá de que la sensación por momentos, como he compartido con varios de ustedes, pareciera que uno habla solo, pero en el fondo sé que no es así, porque la presencia de cada uno de ustedes se percibe, se siente, están. Y como están, creo que estaría bueno detenernos un poquito a pensar esto, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? Y la incertidumbre tiene que ver con aquello que no conocemos, con aquello que nos genera temor, y el temor muchas veces nos paraliza, y ante esa parálisis quedamos muchas veces metidos tan para adentro que entramos como en una especie de espiral descendente, ¿no? Esas espirales que nos llevan a estar cada vez más metidos, más encapsulados y a veces encriptados. Y ese alejamiento hace que nos perdamos del contacto con el otro y también del contacto con nosotros mismos. Y muchas veces el miedo que paraliza nos genera esta sensación de cualquier cosa, ¿sí? que pueda suceder es mucho más grande quizás de lo que a lo mejor realmente sucede. Y ahí es donde, como yo siempre digo, quedamos atrapados en esos laberintos oscuros y cada vez más enroscados, como esas imágenes que muchas veces se ven, ¿no? De nubecitas adentro de la cabeza o arriba, que no nos dejan ver con claridad, pero tampoco nos dejan sentir y percibir con claridad.
Y todo aquel que se acerca pasa a ser una amenaza. Y todo aquello que puede llegar a suceder también es una amenaza. Ahora, quizás estaría bueno preguntarnos, ¿una amenaza de qué? ¿Cuál es la amenaza? ¿Lo desconocido? ¿Salir de la zona de confort? De confort entre comillas, porque a lo mejor estamos incómodos, pero igualmente lo conocemos, ¿no? Como el famoso refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esto lo podemos llevar a distintos planos, ¿no? Al plano personal, al plano de la pareja, al plano de los amigos, al plano de los vínculos, de todos los vínculos, al plano de lo social, al plano de lo mundial, al plano humano, porque somos humanos. Y esto es lo que de alguna manera nos une a todos, ¿no? En las diferencias, en los diferentes que somos. Entonces pensaba, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esto? Y obviamente, como cada viernes que a mí me toca, le vamos a preguntar a Brother David qué podemos hacer y qué nos sugeriría. Y eso lo vamos a ver una vez que termine de desarrollar algunas ideas que se me fueron ocurriendo y que se vinculan con algo que él propone. Y que está bueno vincularlo. Entonces pensé, bueno, ¿qué tres? Porque siempre pensar en tres situaciones o tres actitudes o tres valores pueden ayudarnos a enfrentar esta incertidumbre. Y pensé en tres valores que cuando uno los internaliza y los hace propios pueden permitirnos desarrollar y cultivar tres actitudes que se asemejan. Y les puse la sigla PET: paciencia, empatía y tolerancia. Tres actitudes que creo que hoy más que nunca necesitamos cultivar a fondo, porque cuando comprendamos qué significa cada una de estas, vamos a comprender qué es lo que probablemente Brother David nos sugeriría, ¿sí? Buscando en toda su bibliografía, imaginándome haciendo una especie de diálogo imaginario, frente a la incertidumbre. Y fíjense que la paciencia es un valor que muchas veces, y la actitud de la paciencia, se asocia con el estar quieto, ¿no? Con el quedar en un estado pasivo. Y en realidad la paciencia de pasiva no tiene nada. La paciencia etimológicamente viene de padecer, ¿sí? De padecimiento, de sufrimiento. Es aquella persona que padece, pero que padece de una manera que va fortaleciendo su espíritu, que no se queja, que va aceptando ese padecimiento, que la va fortaleciendo y tiene un gran desarrollo de la espera, algo que hoy en general estamos perdiendo, ¿no? La capacidad de esperar, todo es ya, ahora, en este instante, y si no, no puede ser. Y aprender a esperar implica este desarrollo de la paciencia. Hermann Hesse, que es un escritor que seguramente todos ustedes conocen, dice, encontré justo una frase que me pareció muy atinada a lo que estaba desarrollando, y él dice que la paciencia es la cosa más dura para el espíritu, pero es lo más duro y lo único que merece la pena aprender. Todo lo que es naturaleza, paz, belleza en el mundo descansa en la paciencia y requiere, y fíjense qué importante lo que él dice, ¿no? Requiere de tiempo, de silencio y de confianza. Tres palabritas que también los invito a guardar, dejarlas ahí de fondo, porque la vamos a vincular con lo que justamente Brother David nos diría frente a la incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, fíjense que si la paciencia está contenida en la naturaleza, como dice Hermann Hesse, en la paz y en la belleza, un lugar donde podemos encontrarlo para poder materializarlo, para poder verlo en algo concreto y no que quede en una situación netamente abstracta, es justamente en este tiempo de la naturaleza. Si uno observa hoy la naturaleza, ya los árboles empezaron a brotar. Eso quiere decir que todo el tiempo que no veíamos esos brotes, había algo que estaba sucediendo, que nosotros no éramos capaces de ver. Sin embargo, había movimiento, había trabajo, había acción, hay savia que va, que viene, que corre entre todo el tronco, las ramas. ¿Para qué? Para que de golpe aparezca. Pero hubo que tener paciencia, hubo que esperar,
hubo que regar, hubo que trabajar la tierra. Y si vamos haciendo todo un camino de retrospectiva, hay todo un trabajo de paciencia que llevó a esa capacidad de espera para que algo pueda brotar, para que algo pueda florecer. Y esta analogía y esta metáfora quizás está buena aplicarla para estos tiempos, ¿no? El cómo esperar, cómo tener paciencia frente a las situaciones que nos tocan atravesar, que parecen eternas, que parece que no acaban nunca y que sin embargo, si uno se va fortaleciendo y va fortaleciendo el espíritu, como dice Germán Hesse, nos vas dando esa confianza que va a ser la clave donde va a estar sostenida estas tres palabritas, ¿no? La paciencia, la empatía. ¿Y por qué pensé también en la empatía? Porque fíjense que la paciencia es un camino interno, es un proceso interno que uno va haciendo con uno mismo. Obviamente que después lo aplica con otros. Y ni hablar de aquellos que tienen hijos, y hay hijos de todas las edades. A veces la paciencia se me va, ¿no? Uno escucha decir, o a uno mismo más de una vez, se me acabó la paciencia. Pero para que no se acabe la paciencia hay que fortalecerla, hay que trabajarla interiormente para poder después esperar ese brote, ¿sí? En la situación que sea. Y para esto necesitamos la otra palabrita, ¿sí? Del PET, que es la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía tiene que ver con esta capacidad de poder sentir, etimológicamente es lo que significa, sentir aquello que el otro está sintiendo. Comprender en su sentir lo que está pasando, lo que le está pasando. Algo que también hoy necesitamos trabajar con nosotros y con los otros. Empatizar para comprender, empatizar para esperar, empatizar para hilarlo y entretejerlo con la tercera palabrita que les traje hoy, que es la tolerancia. Palabra bastante difícil y compleja, pero que sin embargo me parece que está bueno traerla y ponerla sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la tolerancia justamente tiene que ver con la capacidad de respetar las diferencias. Difícil, ¿no? Esto de respetar las diferencias. En la teoría es muy fácil, pero después en la práctica se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque tratamos de convencer. Y fíjense que cuando uno trata de convencer al otro, no está tolerando, está tratando de vencerlo. Se genera una lucha de poder para ver quién gana. Y en realidad, lo que en el fondo, cuando nos detenemos y lo reflexionamos, lo que no nos damos cuenta es que finalmente perdemos todos. Y si perdemos todos, ¿cuál es la ganancia de querer convencer? Quizás desde entender la tolerancia como esta capacidad de respetar las diferencias, quizás se logra este consenso que nos permita enfrentar la incertidumbre, enfrentar ese miedo. Y entonces acá ya lo voy uniendo con lo que probablemente Brother David nos diría, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese temor? Y él lo que va a plantear fundamentalmente va a ser con la confianza. Y se acuerdan que yo les dije, guarden 3 palabritas que decía Germán Hesse con relación a la paciencia, que justamente era silencio, era confianza y era tiempo. Y el tiempo, la confianza y el silencio es lo que vamos a necesitar para poder de alguna manera fiarnos, entregarnos ¿a qué? A la vida. A esa vida, esta vida, nuestra vida y la vida que nos sostiene. Y que nos sostiene justamente ¿con qué? Con esa capacidad de demostrarnos que la vida continúa. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las cosas terribles que suceden y que han sucedido en la historia de la humanidad, la vida igual continúa. Y esto me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque fíjense que en algún punto cuando aprendo a esperar, ¿sí? Cuando aprendo a esperar, de alguna manera ya estoy poniendo en práctica la tolerancia, porque tolero esas diferencias. Cuando tolero las diferencias, empatizo con el otro. Y cuando empatizo con el otro, se va generando
una red de confianza. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos no pensar igual, porque a lo mejor podemos no sentir igual, pero sin embargo hay algo que nos sostiene a todos por igual. Y esto que nos sostiene a todos por igual es la confianza en la vida. ¿Y qué nos dice entonces Brother David con relación a confiar plenamente en la vida? Que lo van a ver en toda su bibliografía, pero en cada parte tiene de alguna manera una connotación que nos permite comprender un poquito más. Y con esto quiero leerlos algo que él planteó en su libro Plegarias para el Despertar, que lo pueden tener que está en la tienda online de la fundación, junto con un montón de otros libros que seguramente nos ayudan a esto, ¿no? A hacer una pausa, a detenernos, a reflexionar, a conectarnos con nuestro sentir. Y fíjense lo que él dice con relación a la confianza en la vida. Cada vez más veo claramente que todo depende de una decisión. Esto tiene que ver con la libertad, ¿no? Una decisión es dónde me paro y qué decido. Y cuando decido estoy actuando libremente, pero para actuar libremente tengo que tener esta capacidad de poder observar, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice que observemos? Entonces voy de nuevo. Cada vez veo con más claridad que todo depende de una decisión. Confiar en la vida o temerle a la vida. Lo que hablábamos recién, ¿no? Sin embargo, casi todos los días aparece algo que sacude mi confianza. ¿Qué debo hacer entonces? Quiero ser consciente de que sigo confiando en muchas cosas, sin prestar atención a ello. La respiración, la digestión, la circulación de la sangre, las centrales eléctricas, el transporte público, los supermercados, internet. Quiero convertir mi confianza adormecida en todos estos dones en una gratitud despierta y consciente. Esta gratitud de tomar conciencia, valga el juego de palabras, de que hay una vida, que es nuestra vida y que es la vida la que en realidad nos sostiene. Y entonces él dice, vivir con temor es peor que cualquier cosa a la que pueda temer. Quiero confiar en ti, que eres mi vida. Y él dice, amén, porque estas son plegarias para el despertar. Y para el despertar tiene doble sentido, ¿no? Es para el despertar porque uno las puede leer a la mañana para iniciar el día o las puede leer en cualquier momento para despertar a una conciencia mayor, a un poder enfrentar ese temor que no nos permite vivir. Y si el temor nos paraliza y no nos permite vivir, nos estamos perdiendo de esta enorme regalo que es la vida misma. Pero ahí es donde entra en juego, como bien lo dice Brother David, la decisión. Por lo tanto, la pregunta que quizás estaría bueno dejar flotando es ¿dónde me quiero parar frente a la vida? ¿Frente al temor a la vida o a vivir la vida plenamente, basados en esta confianza? Entonces, si tomamos esta decisión, cada uno puede tomar la que quiera, la que pueda, y habrá momentos en donde a lo mejor queremos tomar esta decisión y sin embargo por infinidad de circunstancias no podemos. Ahí es donde es fundamental recurrir a esta red, a esa red donde hay un otro que nos ayuda, que nos sostiene, que nos alienta, y entonces voy a empatizar. Y en esos momentos de oscuridad, tener paciencia, saber esperar, fortalecerse internamente, alimentar el espíritu. Y esto a su vez nos lleva a tolerar esas situaciones que a veces nos hacen difícil comprender al otro. Y volvemos a cerrar el círculo. Por lo tanto, como dice Brother David, la confianza plena va a estar dada en el animarse a vivir plenamente. Bueno, con esto, que es un montón, y cada una de estas palabritas son para ir desmenuzándolas despacito, los invito a que se queden reflexionando, a que perciban y observen qué les quedó resonando
y que ya que estamos en una red virtual, pero red al fin, nos animemos a compartir, porque cada palabra, cada expresión que cada uno de ustedes pone después en los mensajes son para todos. Y siempre hay algo que a alguien le puede servir. Y esto me parece que es lo fascinante de estos tiempos, ¿no? Que podemos quizás estar dándole un aliento a otra persona que ni siquiera conocemos ni sabemos, pero que le ayudó a decir, bueno, y si hoy decido vivir plenamente, a lo mejor, como diría también Brother David, me sorprendería del gran misterio. Bueno, con esto los dejo, espero que tengan un muy lindo fin de semana. Recuerden, para todos aquellos que quizás no lo conocen, pueden entrar a la página de Vivir Agradecidos. Hay un retiro que se va a realizar en septiembre, donde va a estar Virginia Gawel, Fabiana Fontevila, Joaquín Graham, Gustavo Rodrio, donde justamente van a trabajar la fuerza del nosotros, algo que hoy más que nunca necesitamos potenciar. Así que los invito a que se metan en la página, que aprovechen todas las lecturas que tienen, todo lo que hay ahí, que justamente es para esto, para potenciar el nosotros, para compartir, para generar un poquito más de paciencia, un poquito más de empatía, de tolerancia y sobre todo de confianza en la vida. Bueno, gracias por estar ahí y recuerden que cada viernes los estaremos esperando, cada uno de nosotros, para compartir un ratito de reflexión, haciendo esta pausa. Nos vemos. Gracias.